Shalom, bienvenidos a esta semana aquí en Radio Sefarad, en el que queremos aprovechar el espacio hoy para reflexionar. Como saben nuestros oyentes, el martes, el 21, se conmemoró el día de Yom HaShoah, el día del Holocausto. Nos ha parecido una excelente oportunidad para que pensemos, para que revisemos y para que recordemos también con una reflexión acerca del término genocidio. Para ello contamos hoy en el estudio con nosotros con el profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Puerto Rico, Carlos Pavón. Carlos, bienvenido a la radio. Muchas gracias. Y para hablar de ello hemos invitado también a Alex Baer, sociólogo, entre otras cosas, experto en representación del Holocausto. Gracias por la invitación. Mi intención es contribuir a hacer algunas preguntas al invitado, que es Carlos Pavón. Sí, en estos temas, la verdad, normalmente en la tertulia solemos intentar debatir, pero en este caso yo creo que más que un debate, Carlos, vas a ser víctima de muchas preguntas. Bueno, con mucho gusto. Porque tú has venido aquí, tú viniste a Madrid a dar una charla, una conferencia que se titulaba ¿Qué es genocidio? Problemas, límites y retos de un concepto crucial de nuestro tiempo. La verdad es que es difícil últimamente abstraernos de toda la banalización a la hora de la utilización de las palabras. Creo que, Alex, esto lo hemos hablado muchas veces, convendrás conmigo en que de repente todo es un genocidio. Voy a recurrir a unas palabras de Shlomo Ben-Ami, quien fuera ministro de Asuntos Exteriores israelí y que fue embajador aquí en España, que dijo: cuando Auschwitz está en todas partes, Auschwitz ya no está en ninguna. Entonces, si te parece, para ser lo más profesionales posibles, yo directamente te pregunto ¿qué es un genocidio? Sí, mira, antes de eso, precisamente la razón de la charla tiene que ver con lo que llamo la hipervisibilidad del concepto del genocidio, que es curioso porque realmente hay un campo disciplinario de estudios que se llama de estudios del genocidio, que se cristaliza en la década de 1990, y a partir de entonces ha habido una proliferación bastante impresionante de estudios académicos serios y rigurosos sobre el genocidio y mucha discusión. Sin embargo, antes del 90, por razones que quizás podríamos hablar luego, había una invisibilidad del fenómeno del genocidio y del concepto del genocidio. Entonces algo pasó que de repente hay una hipervisibilidad en los medios, en los políticos, por todas partes, ¿no? Un coro de voces diferentes, tanto para afirmar que X cosa es un genocidio como para negar que X cosa es un genocidio. Si le juntamos a eso las imágenes que proliferan por los medios, el cine, la televisión, los noticieros televisados, las series televisadas, ha ocurrido una especie de saturación, como tú bien dices, del concepto, que tiende a banalizarlo. Entonces, dentro de ese asunto, como yo reflexiono en torno a la violencia extrema y el genocidio, me puse a repasar las discusiones académicas. Mira, el genocidio es un concepto, primero hay que entender que el genocidio es un concepto legal. La palabra genocidio no existía antes de 1944. En 1944 un judío polaco estadounidense, porque es una figura interesante, Raphael Lemkin, literalmente inventa el concepto. Inventa la palabra porque es un jurista internacional, y frente a lo que ocurrió con los armenios en 1915 y con lo que ocurre en la Segunda Guerra Mundial, que luego se llamará el Holocausto, con los judíos, él dice que ante esa situación no había lenguaje, no había palabra para designar la violencia que se estaba dando. Entonces inventa la palabra genocidio, que literalmente tiene un prefijo del latín, genos, pueblo o nación, del griego, el prefijo, y sidio del latín, asesinato, y lo define muy sencillamente como el asesinato de una nación o una etnia. Luego, 4 años después, él va a colaborar con las Naciones Unidas para que se codifique como crimen internacional el genocidio, y participa en la codificación de lo que se conocerá como la Convención para la Prevención y la Sanción del Crimen del Genocidio. Se conoce más como la Convención del Genocidio. Y la definición de las Naciones Unidas, que es la que ha dado tanto dolor de cabeza, varía un tanto, modifica la de Lemkin. La parte tiene varios artículos y es extensa, pero la parte fundamental de la definición dice que el genocidio son actos cometidos con la intención de destruir total o parcialmente a grupos religiosos, nacionales, étnicos y raciales como tal. Punto, hasta ahí.
De ahí en adelante, de hecho, la convención se invocará poco, en parte porque la Guerra Fría va a opacar todo lo que ocurre. Hannah Arendt planteaba en el 50 que ella entendía que el problema del mal iba a ser la cuestión fundamental de los intelectuales en Europa en la posguerra, y no fue así, porque en parte la Guerra Fría desplaza todo eso. Y luego comenzará un poco a debatirse este asunto del genocidio, pero te digo, no es hasta el 90 que se presentan los debates. Ahora, ¿qué ocurre? Si te fijas, la definición es muy corta, y en cada una de esas frases que acabo de decirte hay problemas. Los problemas comienzan con los grupos protegidos, porque cuando se discutió la convención hubo una negociación política. Esto no es una definición. Él es un académico, Lemkin, y un jurista, y participa, pero la adopción de la convención es un proceso político. Claro. Y la Unión Soviética particularmente objetó y cabildeó y presionó para que no se incluyera en los grupos protegidos de la definición las categorías de clase social y grupos políticos, por razones evidentes, ¿no? Ucrania, ¿no? La hambruna de Ucrania, el gran terror, todo el terror de los 30, particularmente el llamado gran terror del 37-38. Quedaría fuera de la definición de genocidio tal como se expresó en la convención. Tal como se aprueba, queda fuera. Y evidentemente por razones deliberadas, los soviéticos no iban a aprobar una convención que de inmediato los incriminara, porque era demasiado evidente los crímenes bajo el régimen stalinista. Pero el Holodomor, que es la gran hambruna ucraniana, sí que entraría, ¿no? Porque es el intento de terminar con un grupo, ¿o no es? Bueno, pero si era parte de la campaña en la codificación soviética contra los kulaks, que era como ellos lo justificaron, la ofensiva socialista contra los kulaks, entonces el intento deliberado es destruir una clase social. Y en tanto clase social no quedaría fuera. Es decir, habría que demostrar que el Estado soviético intentó destruir total o parcialmente a los ucranianos en tanto nacionalidad, nación. No eran todos los ucranianos como tal. De hecho, el libro de Vasily Grossman, no sé si lo habéis leído, el Todo fluye, hay unas descripciones aterradoras, ¿no? Estremecedoras sobre la persecución de los kulaks en general, pero también sobre lo que fue la hambruna ucraniana. Y realmente, claro, ahí, digamos, los funcionarios del partido no se vieron afectados, ¿no? Aunque fueran ucranianos, por eso. Sí, es muy complejo, porque es parte es parte de la campaña para colectivizar la tierra, que evidentemente es un proyecto que tiene que ver con la campaña para modernizar la Unión Soviética. Por lo menos la retórica oficial del Estado es que están luchando contra los kulaks. Se ha documentado extensamente que la campaña fue contra el campesinado en general. Sí. Kulak llegó a ser cualquiera que tuviera una vaca y una gallina, o que escondiera grano para plantarlo por su cuenta, aunque fuera una chacra de nada, eso ya era un kulak y estaba perseguido. Pero tu pregunta lleva a, podemos quedarnos de los grupos, pero tu pregunta enseguida lleva al problema de intencionalidad, que es un asunto que es otra de las aristas problemáticas que constituye en esa frase de actos cometidos con la intención de. ¿Qué significa intención de en esa definición? Es otro problema que viene inmediatamente. ¿Cómo se prueba intencionalidad por parte del Estado que lleva a cabo la violencia? Entonces aquí habría que demostrar que había una intención deliberada de parte del Estado soviético de destruir en tanto nacionalidad a los ucranianos. Lo que los historiadores tienden a entender, y no hay consenso sobre esto, es que la campaña fue dirigida contra el campesinado en Ucrania en tanto campesino. Claro, Ucrania siempre fue un problema y hubo unas políticas particularmente duras hacia Ucrania, pero como dice Alex, es muy difícil sustentar o demostrar que fue contra Ucrania. Pero en todo caso ha quedado fuera del entendido de genocidio ese proceso en la Unión Soviética. Ahora, Masha, mencionabas el Holodomor, ¿no? Que es el término ucraniano y es esa lucha de los ucranianos por digamos, imponer, ¿no? O por reivindicar el genocidio ucraniano, ¿no? Y aquí lo que tenemos es nuevamente una cuestión que no es política y que Carlos planteó muy bien el día que dio su conferencia en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, que precisamente estamos aquí confundiendo dos planos y que esos dos planos se dan al mismo tiempo, y quizás podrías contar un poquito, ¿no? Hay un plano moral y hay un plano jurídico. Sí, lo que ocurre es que el concepto llega entonces a entenderse, el concepto tal y como te lo definí, llega a entenderse como el máximo crimen legal posible. O sea,
es más que un crimen contra la humanidad, es un crimen agravado contra la humanidad. De hecho, todavía en Nuremberg, en los juicios contra los nazis, no existía el crimen de genocidio, y un poco a partir de Nuremberg es que se va cuajando la codificación, y querían especificar, singularizar un crimen distinto y más allá de un crimen contra la humanidad. Un crimen con una particularidad histórica tal, ante lo que ocurrió en el Holocausto, que tiene que tener nombre propio. Pero con el tiempo también, al constituirse en el crimen legal máximo, se entiende que también es el mayor oprobio moral posible. Entonces, el genocidio viene a ser simultáneamente el máximo crimen legal posible, internacional, y el máximo oprobio moral posible. Lo más terrible que puede acontecer. Claro, lo cual explicaría que diferentes grupos hacen lo posible por reivindicar la categoría de genocidio para su historia de victimización, sea o no sea exactamente, genocidio. Esa conjunción ha llevado a que entonces toda una cantidad de grupos que han sido víctimas de violencia extrema por parte del Estado, o gente que se solidariza con esas víctimas, no solo sobrevivientes, sino grupos que activamente luchan para que se reconozcan esos crímenes, quieren que su proceso sea entendido como genocidio, porque se ha dado una jerarquización moral y legal respecto a ese estatuto. De alguna manera se ha llegado a entender que si lo que ocurre en algún lugar no es genocidio, o no se reconoce como genocidio, entonces no tiene importancia. Queda, de hecho, banalizado. Entonces tú ves la lucha que se da respecto a distintos grupos de víctimas intentando que se singularice lo que les aconteció a ellos como genocidio. Eso por un lado. Por otro lado, eso lleva también a situaciones ya con unas lógicas perversas políticas donde cualquier tipo de acontecimiento se puede instrumentalizar y se instrumentaliza para que se denuncie como genocidio. Entonces tú tienes, digamos, intentos legítimos de grupos que han sido víctimas de violencias que dicen, bueno... Por ejemplo, Argentina, incluso España también, ¿no? Las víctimas del terror franquista. Se habla también de genocidio. Alguna gente comienza a hablar de genocidio también. Sí, también se empieza a hablar de genocidio. Es que es muy elástico, muy ambiguo. Bueno, no parece tan elástico la definición, digamos, legal que nos has dado. Yo no veo que entren tantos casos ahí, ¿no? Pero... No, ese es el problema. Lo que pasa es que entonces no hay consenso. O sea, digamos... los grupos políticos, los grupos de derechos humanos, las asociaciones de sobrevivientes y víctimas, otros estudiosos empiezan a impugnar la definición como demasiado limitada o demasiado amplia. Es demasiado limitada para aquellos que entienden que por lo menos las categorías de clase social y grupos políticos deben estar incluidos en cualquier definición de genocidio, y luchan por eso, porque ahí queda fuera lo que ocurrió en Chile bajo Pinochet, lo que ocurrió en Argentina bajo la dictadura militar, lo que ocurrió en Indonesia, en el 65, cuando hubo el asesinato de por lo menos 500.000 personas. Fundamentalmente el Estado entendía que los estaba matando por ser comunistas. Para algunos quedan fuera los Jemeres Rojos, el régimen de Pol Pot, porque lo que ocurre allí supuestamente tiene que ver con una matanza, pero política. De hecho deja mucho fuera, y claro, o sea, queda mucho fuera. Stalin que no queda, digamos, exento de la calificación de genocida, es algo que nos donde choca, único régimen teniendo en cuenta que él impuso sus normas para aceptar el genocidio. Pero entonces por ahí queda muy limitado. Pero por ejemplo en la frase parcialmente, destrucción total o parcial, abre la frase parcial abre una puerta al problema del moralismo. Es decir, ¿qué constituye exactamente la destrucción parcial de un grupo? No hay un umbral cuantitativo. Todos los estudiosos están de acuerdo que no hay ningún criterio cuantitativo. Claro, se supone que es una matanza, pero ¿dónde empieza la matanza? ¿Cuándo algo deja de ser una masacre para convertirse? Y son cosas un tanto antipáticas, pero desde el punto de vista del estudioso que quiere entender las distintas formas de violencia extrema y hacer delimitaciones, se vuelve importante. Entonces no hay ningún criterio cuantitativo para decidir qué es destrucción parcial. Pero, como no lo hay, pues entonces ahí vienen los reclamos, ahí se abre la puerta a que vengan reclamos de tipo moral, de que nosotros X grupo fue víctima de violencia extrema, nos mataron tantas personas, pues esto es un genocidio, independientemente si cae en las categorías de grupos protegidos o no. Carlos, pero a mí me surge una pregunta ante esto. Teniendo en cuenta la capacidad ilimitada del ser humano de cometer atrocidades, ¿no? Realmente un gran don que le ha sido otorgado para masacrar, asesinar, torturar, hacer el mayor daño a sus semejantes, demostrado. Una y otra vez. Uno se imagina
que tiene que haber una amplia gama también digamos, de definiciones de distintos asesinatos, ¿no? Uno ve, cada color tiene su nombre, pero parece como que, entiendo con lo que has dicho, que se inventa la palabra genocidio porque ese mal absoluto no tenía una manera de ser definido. Exacto. Si ahora todo lo pasamos si ampliamos ese margen de genocidio, digamos, lo estiramos un poquito más, no estamos cometiendo el error de quitar precisamente la especificidad de un holocausto, por ejemplo. Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo, por ejemplo, tengo objeciones a la definición legal y me parece que como estudioso, fíjate lo que te digo, en tanto estudioso del fenómeno de la violencia extrema, me parece problemática la definición. Me parece que requerimos una definición más precisa. Yo creo que, por ejemplo, el asunto de los grupos no se resuelve para mí en esta lucha de si se añade o se quitan grupos protegidos. Se resuelve en todo caso, como ha sugerido algunos estudiosos, reconociendo que los grupos destruidos siempre son definidos por el perpetrador. Es el Estado quien decide quién puede vivir y quién puede morir y establece criterios arbitrarios de definición. Entonces, estar tratando de buscar las categorías exactas y demostrar que sí, que aquí fue raza, que aquí fue etnia, que aquí fue religión, cuando muchas veces esas cosas están entremezcladas y no hay distinciones claras. La Shoah, es decir, la definición de quién era judío, ¿no? Es una decisión exactamente, nazi, ahí está claro. Lo cual hace muy problemática también. Los nazis deciden quién es judío y los nazis deciden sí. A partir de quién es judío, quién merece vivir y quién merece morir. Entonces, eso es una forma de resolver el asunto de las categorías. Pero está el problema de, como tú bien dices, delimitar distintas formas de violencia extrema. Por ejemplo, hay una categoría legal que se llama crímenes de guerra. Y eso existe, está codificado. El crimen de guerra supone la violación de ciertas normas y entendidos de cómo se conduce la guerra, particularmente el asesinato deliberado de civiles en un contexto de guerra. Pero un contexto de guerra entre ejércitos, ¿no? Una situación bélica. Entonces, el que ocurra una masacre en una guerra, el que mueran civiles asesinados deliberadamente, como ha ocurrido en la guerra total en el siglo XX, desde la Primera Guerra Mundial, los estados comienzan a borrar la distinción entre combatiente y no combatiente. Eso no es un genocidio. Eso en todo caso es un crimen de guerra. Ahora, el que sea un crimen de guerra no quiere decir que no es algo terrible, que no es una atrocidad. De alguna manera hemos llegado a un entendido un poco extraño de que si no es genocidio, no es atrocidad. O al revés, si es atrocidad, es genocidio. Y ahí comienza todo a hacerse indistinto. El peligro con eso es exactamente lo que tú dices, que entonces todo significa cualquier cosa. Es decir, como yo decía ayer en la conferencia, los conceptos, ¿verdad?, tienen que significar algo. Cuando un concepto significa cualquier cosa, ha perdido su utilidad. Y con el genocidio estamos en un punto donde estamos en el peligro de que este concepto implosione por el abuso, ¿verdad?, por su invocación constante para tanta cantidad de cosas. Por ejemplo, hay un sociólogo francés que a mí me parece, y lo discutimos ayer, que hace unas proposiciones muy interesantes. Él dice que, él define que para llegar a entender el genocidio hay que partir de la noción de matanza. Y la matanza la define como la destrucción de civiles, la destrucción organizada de civiles. Organizada porque hay usualmente el Estado, hay un grupo que se organiza para perpetrar la matanza. Destrucción porque no solamente es asesinato físico, sino que puede haber mutilación, violación de mujeres, se pueden herir, como tú decías, la lista de cómo infligir daño es incalculable, pero también hay destrucción social, o sea, destruir la propiedad, los bienes, destruir la cosecha, etcétera, pegarle fuego a las propiedades, otras cosas. De civiles, porque él lo define, grupos de seres humanos indefensos, fundamentalmente. Así que él dice que eso es una matanza. Ahora, entonces él dice, pero hay un tipo de matanza que él llama destrucción para someter. La destrucción para someter es el uso de la matanza por parte de un Estado para, fundamentalmente, destruyendo a una porción, a una parte de la población, someter políticamente al resto. Y ahí usualmente ese tipo de matanza es abierta, no se esconde, porque se quiere infligir terror, para mediante el terror lograr que entonces los restantes personas se adhieran al régimen. Ahí él ubica, por ejemplo, Semelin, que es este autor que estamos hablando, ahí él ubica los Jemeres Rojos y el estalinismo. Dice, el terror estalinista fue abierto.
tenía que ser, ¿verdad? Y ahí están los juicios públicos de Moscú. Hay una parte que se llama la cara oculta del terror, pero el Estado hace despliegue del terror para lograr como mecanismo de legitimidad política y además como mecanismo de ingeniería social para reestructurar la sociedad. Entonces él dice, bueno, el estalinismo sería un tipo de matanza fundamentalmente que ocurrió para someter población. Pero luego hay lo que él llama destruir para erradicar. Y destruir para erradicar implicaría algo más radical. Donde se intentaría, por la fuerza, desalojar, desposeer, expulsar a determinados grupos de población de su territorio. Lo que luego hemos conocido como limpieza étnica. Que no es lo mismo que genocidio. No, para Semelín no, Semelín no, pero para otros autores sí. Aquí está el problema, verlo. Cuando tú juntas los estudios académicos, la gente que estudia estos asuntos con los juristas y con lo legal, ahí muchas veces se da el problema. Pero en Semelín no, porque Semelín dice destruir para erradicar. Si el objetivo, la clave es para él cuáles son los objetivos que persigue el Estado. Si el Estado lo que quiere, como en el territorio de Bosnia, es limpiar a la población de musulmana de Bosnia, sacarla del territorio, matándolos, masacrándolos, violando a las mujeres, pero no exterminarlos a todos. Entonces él dice que es limpieza étnica. Digamos que si Hitler hubiera matado a los judíos de Alemania para quitarlos, hubiera sido limpieza étnica, no, pero el hecho de la persecución isla a isla de Grecia para que no quede uno solo libre o uno en vida, estamos hablando de genocidio. O digamos si el régimen, si la historia se hubiese separado con la constitución de los guetos, incluso antes de pasar ya a la política del exterminio. Los judíos habían sido sacados de su casa, deportados, o las deportaciones hacia los campos. Antes de la conferencia de Wannsee, antes de que comience ya en la verano del 42, el exterminio. O sea, estamos diciendo que la limpieza étnica realmente estaría refiriéndose a una zona geográfica delimitada, que es limpiar ese territorio. Sí, y que el objetivo no es exterminar. Claro, o sea, sin embargo, el genocidio, digamos, el sujeto protagónico es el pueblo a genocidar y del otro lado es el terreno a limpiar, ¿no? Más o menos. Esto es muy interesante porque también hay mucha discusión. Yo que he trabajado en los proyectos de entrevistas a supervivientes del Holocausto, en los testimonios. Entonces, ¿quién es un superviviente de la Shoah? Porque realmente el genocidio propiamente comienza a partir de la conferencia de Wannsee. Entonces, alguien que huyó de la Alemania nazi en los años 30, en términos estrictos, no es un superviviente de la Shoah. No es alguien que pasó por los campos, ni por no fue víctima de la acción de la política genocida del régimen nazi, porque Alemania, la Alemania nazi, los primeros años, incentivaba la inmigración. Claro. Hasta el año 40, prácticamente, ¿no? Entonces, antes, ¿no? No, hasta el año 40 todavía podían salir de Alemania, siempre y cuando... Sí, pero más o menos. Pero igualmente no todas las víctimas del nazismo son víctimas del Holocausto. También, entonces, bueno, y todo eso sí, y eso afecta también a la conmemoración, ¿no? El Día Oficial de la Memoria del Holocausto, los crímenes contra la humanidad, es curioso, ¿no? La definición que se ha encontrado aquí para el Día Oficial, ¿no? Tal como fue aprobado por un Consejo de Ministros en 2005. Víctimas del Holocausto y crímenes contra la humanidad. En realidad creo que está bien elegido, porque en realidad ahí sí se conmemoran, lo amplían. Claro. Y quien participa en esa ceremonia, aunque se llama el Día del Holocausto, no solamente son las víctimas del Holocausto, que serían los judíos, sino también son las víctimas del terror nazi, entre los cuales hay otros colectivos, como por ejemplo los republicanos españoles. Pero los gitanos sí sería genocidio. Depende o limpieza étnica. Depende del historiador. Depende del historiador. Déjame darte la definición de Semelín y tú decides. Semelín dice, si un Estado parte de objetivos de exterminio y la población que está siendo víctima de esa violencia no tiene posibilidad de huir, o sea, huir en el sentido de que en la limpieza étnica, si tú te vas del área, si tú te salías si se iban de Sarajevo, pues ya los dejaban de matar, porque lo que quieren era ocupar el territorio. Pero en un proceso de violencia donde no se quiere solo ocupar el territorio, sino exterminar la población, ahí hay genocidio para él, ¿no? Porque el objetivo es aniquilar población. Entonces, yo pienso que con los gitanos hubo genocidio, personalmente. Creo que sí, que hubo genocidio. Pero fíjate, que estuvimos ayer también en el seminario internacional que organizó Casa Sefarat, y uno de los expertos, y tú también antes lo mencionabas, que se habla Armenia, Shoah
y Ruanda. Los gitanos quedan invisibilizados, los grandes olvidados, quedan invisibilizados, Pero yo pienso que sí, ¿verdad? Que se puede demostrar por las acciones que hubo un intento de exterminar claro, los gitanos. Lo que pasa es que los gitanos, ¿verdad? No es una población más difícil de identificar, no estaban asentados como los judíos, etcétera. Sí, tampoco hay una sistematicidad, y eso suele destacar, claro, por otro lado, a diferencia de los no hay un programa, sí, ¿verdad?, que se llama así, el programa X dirigido a la solución final. O sea, la solución final era respecto a los judíos. Pero lo que pasa es que eso, con respecto a los otros genocidios que habéis citado, los genocidios oficiales como Ruanda o Armenia, tampoco existe. Es decir, no hay ningún, o sea, el único genocidio donde hay una decisión tomada, abierta y escrita es la Shoah. Que yo sepa, no existe entre Ruanda. Pero el punto no es si hay una decisión, tienes razón. O sea, el punto es si se puede demostrar que el objetivo del Estado es aniquilar ese grupo. Si el Estado no le da a ese grupo otra solución que no sea morir víctima de su política, entonces es genocidio. O sea, si el Estado no deja ninguna puerta para tú huir, no hay escape. Vamos a liquidar a los gitanos, vamos a liquidar a los judíos. No hay alternativa. Entonces ahí hay genocidios. Según este autor, según Semelin, que me parece que es de los que más ha logrado hacer precisiones de rigor para entonces tratar de ver que hay distintas formas. Además, Semelin lo complica porque esto no se da puro. Estas cosas se dan mezcladas. Él dice que, por ejemplo, en cada proceso de violencia extrema que él ha estudiado, hay una combinación. Por ejemplo, él dice, en Ruanda hubo, de forma dominante, un genocidio de los Hutus contra los Tutsis, ¿verdad? Hubo una violencia que él llama destruir para erradicar, pero fase genocidio. Pero bien, él dice, pero simultáneamente en Ruanda, el Estado estaba asesinando a aquellos Hutus que se oponían al exterminio de los Tutsis. Entonces él dice que frente a esa población que está haciendo también hay matanza, está ocurriendo un ejercicio de destrucción para someter. Se combinan, porque esto no es puro. O sea, las categorías teóricas quieren delimitar, pero en el proceso histórico real las cosas se dan mezcladas o evolucionan. Una política inicial como la de los nazis no comienza con el exterminio, comienza quizás con políticas de inmigración voluntaria, luego evacuación forzada, deportación. En algún punto uno puede hablar de que si hubiese parado ahí hubiese sido limpieza étnica, y en algún punto se pasa al exterminio, pero también entonces se van combinando en el tiempo y transformando. Así que se vuelve, desde el punto de vista sociológico histórico, se vuelve muy complejo de limitar. Y desde el punto de vista también de prevenirlo, porque tú destacabas en tu conferencia que realmente solo sabemos cuándo hubo genocidio una vez que ha terminado el proceso, lo cual es terrible. Según la definición legal, si tú vuelves a atender la definición que te di al principio, para demostrar intencionalidad genocida tienes que demostrar una intención deliberada de destruir esos grupos. Pero mientras se esté dando el proceso, legalmente no lo puedes demostrar. ¿Cuál es tu prueba? Usualmente no hay órdenes escritas, como tú bien dices, así que por ese lado no lo puedes constituir. Si todavía hay violencia, pero entonces cuando ha ocurrido en Darfur, por ejemplo, si uno coge el debate de Darfur, pues ¿qué dice la Unión Africana? Bueno, aquí hay violaciones a derechos humanos, aquí hay una crisis humanitaria, aquí puede haber incluso crímenes de guerra, pero no se puede demostrar que hay genocidio, legalmente hablando. Claro, porque como está en proceso. Pero que hay que esperar a que maten a todos para que pueda hacer una... Yo creo que desafortunadamente la forma en que se ha interpretado la Convención de Genocidio supone que solo es en retrospectiva que legalmente se puede acusar, y ha sido así. Pero ahí volvemos de nuevo. Acusar perpetradores de un crimen, y una cosa es acusarlo, otra cosa es luego encontrar los culpables. Aquí volvemos de nuevo a esa dimensión simbólica, porque la dimensión simbólica o mediática es la que puede llegar a ser el que lleva la prevención, el que lleva la acción, ¿no? Para paralizar las matanzas o los actos genocidas. Y ahí tenemos, bueno, tú mencionas ese problema, pero en realidad el uso del término genocidio lo que es una llamada retórica a la acción. En Alemania, cuando todo el debate que hubo en los años 90 sobre la intervención en los Balcanes o no, se hizo con el recurso a Auschwitz. Era nunca más Auschwitz. Entonces, si es nunca más Auschwitz, y por eso tenemos que mandar al ejército a Kosovo,
No fue Kosovo, fue la guerra de Serbia, ¿no? A bombardear Belgrado. Sí. Entonces, obviamente, se estaba haciendo esa analogía. Y si la analogía no tiene muy poco que ver con la cuestión jurídica ni historiográfica, es una cuestión puramente retórica. Para analogía, me remito a hace un par de meses en España, no sé, supongo que en el resto del mundo, en muchos sitios, durante la operación Plomo Fundido de Israel contra Hamas, etcétera. Aquí hemos leído también, sí, claro. todo, aquí era el genocidio de los palestinos. Y pancartas detrás de la cual desfilaron miembros de gobiernos y partidos importantes donde acusaban a Israel de estar cometiendo un genocidio. Probablemente es por lo que Carlos estaba mencionando, la necesidad de recurrir a lo más grande. Ayer ¿no? hablamos de eso, ayer hablamos de cómo en esta combinación de la definición legal se mueve en dos polos. Una interpretación estrictamente legal técnica, un legalismo que por ejemplo ha llevado al tribunal que vio el caso de Bosnia a decir que en Srebrenica hubo genocidio, pero que Serbia no era responsable, pero que no se puede encontrar culpable a Serbia del genocidio, y que además todo lo que hizo, lo que pasó en todo el territorio bosnio, tampoco se le puede demostrar que hubo genocidio. O sea, no hay genocidio, o sí hay genocidio. Hubo genocidio en lo que yo creo que fue una masacre, que fue en Srebrenica. 8.000 personas fueron asesinadas. Eso se dijo, el tribunal determinó que eso fue genocidio. Uh-huh. Pero no hay responsable, no hay culpable, porque Serbia no es culpable. ¿Cómo puede haber un genocidio si no hay perpetrador que lo organice, que sea culpable? Alguien tiene que haber organizado el genocidio. Resulta que no. Serbia, el tribunal lo que dice de Serbia debió haber, sin embargo, prevenido que las tropas serbio-bosnias intervinieran contra la población. Pero no es culpable de genocidio. Quizás de crímenes de guerra, pero ese tribunal no tiene jurisprudencia sobre el crimen de guerra. ¿Ves lo que? Entonces, se vuelve un tecnicismo legal por el cual se pueden escapar responsabilidades y culpas. Entonces, el otro extremo, si me perdona, es el moralismo. La noción que equipara toda atrocidad y toda cuestión terrible a genocidio. Y por ahí es que viene la instrumentalización política, ¿no? Por ahí es que vienen, digamos, los usos perversos del concepto. Como el genocidio es el crimen máximo legal y es el mayor oprobio moral, pero como además, en un proceso también complejo, el holocausto pasó de la invisibilidad a constituirse en la metáfora que simboliza los horrores del siglo XX, las matanzas del siglo XX. El holocausto también tiene un estatuto singularizado como una memoria global y universal ahora. Uh-huh. Entonces, si tú quieres que lo que te acontece a tu grupo, el grupo que tú estás en solidaridad con él, sea reconocido como algo importante simbólicamente, no solamente lo vas a declarar genocidio, vas a intentar equipararlo o compararlo al holocausto. O incluso llamarlo holocausto. O llamarlo holocausto. Claro, ahí hay reivindicaciones legítimas. Claro, seguro, hay usos quizás legítimos como... Y otros que son muy instrumentales. Pero, por ejemplo, esto que está hablando de lo que ocurrió en España y otras partes, o sea, la retórica de entonces de equiparar, de tratar de usar la noción de genocidio o incluso holocausto para lo que estaba haciendo Israel, evidentemente, ¿verdad? Es una forma de decir qué se está diciendo en el fondo. No, estás haciendo una comparación de la directa, víctima, claro. Diciendo, es una perversión moral. Los israelíes son nazis. Son nazis porque están haciendo lo mismo que los nazis. Claro, utilizan eso, ¿verdad? Desde una postura política instrumental terrible. Entonces, porque tiene efectos, ¿no? Tiene efectos. Tiene efectos porque ya la sociedad de los medios ha catapultado esta expresión a lo máximo moral y legal. Sale gratis eso. De todos modos es curioso esto que estabais comentando, a mí pero no nos va a dar tiempo, ya nos hemos ido incluso de tiempo, pero para otro debate, el hecho de que los judíos entendemos que la Shoah se ha convertido en un paradigma, en un símbolo de la maldad extrema, y como tal queremos que sea contemplado, pero a la vez queremos conservar la especificidad. Por supuesto, ahí está la tensión, exactamente. Pero una cosa va con otra, ¿no? una cosa va con la otra, ¿no? Lo dice Carlos bien, ¿no? En la medida en que se ha convertido en ese paradigma, pues va a ser constantemente comparado, ¿no? Va a ser utilizado, va a ser proyectado. No queremos, es decir, entendemos... El propio hecho de la singularización, más allá del colectivo judío, pues eso da lugar a que sea constantemente comparado, ¿no? Pero también abre la puerta entonces a las perversiones, ¿no? Sí. Es muy complejo, o sea, es un terreno que uno no controla, entonces abre campo a cualquier posibilidad, usos que uno puede considerar legítimos, es decir, cuando se quiere llamar la atención al mundo sobre Darfur, que está ignorado en África, y se dice, bueno, pues, ¿verdad? Otra situación análoga, parecida, nunca más. Bueno, pues hay un uso legítimo, es decir,
para la indiferencia y que el mundo no se entere, vamos a invocar entonces el holocausto. Retóricamente, no es igual. Pero hay una invocación moral ahí que uno podría por lo menos entender su legitimidad. Pero cuando se trata de lo otro, de una explotación obscena, ¿no? De venir a plantear cosas, entonces es que uno como estudioso, como académico, dice, cuyas posiciones tienen implicaciones éticas, dice, bueno, aquí hay que hablar, ¿verdad? Hay que hablar con rigor. Hay que hablar con rigor y hay que hablar con precisión. Y las cosas tienen sus nombres, y aunque los nombres puedan tener múltiples significados, una palabra no puede dar para todo. Volvemos al plano del cuál es la intencionalidad, ¿no? ¿Para qué estás utilizando la palabra holocausto? O genocidio, si es para llamar la atención sobre una matanza o un crimen de guerra o lo que sea, o bien si es simplemente para banalizar y pervertir una lección histórica. Pues simplemente a terminar, tenemos que terminar, pero me gustaría, aprovechando que tenemos un experto, estaba escuchándote y por lo que dices, yo pienso que si la Shoah hubiera ocurrido en estos momentos, parece imposible que eso fuera incluso tratado de genocidio, porque sí, pero depende. Yo creo que eso es una de las eso se discute poco, pero desde el punto de vista legal es una de las situaciones más problemáticas de la definición legal. Es decir, para tú poder sostener que hay intencionalidad deliberada de destruir un grupo, tú tienes que demostrar eso una vez ha ocurrido. Entonces, ¿dónde está la noción de prevención de la convención? Porque si es un proceso que todavía está, como no ha llegado a su destino, como no se ha cumplido el objetivo, se está en proceso, uno no sabe en qué va a terminar, porque uno no, ¿verdad? Solamente desde el final de un proceso uno puede hacer una proyección retrospectiva. Entonces la definición se construye de una forma terrible, que solamente puede llevar a la gente una vez han matado. O sea, ahora mismo, si tú coges de nuevo el caso de Darfur, todas las intervenciones dicen, no, es que no podemos asegurar eso, no se puede demostrar. Hay cosas terribles ocurriendo. Hay matanza, hay insurgencia, hay contrainsurgencia, hay guerra civil, hay crímenes, pero decir que hay genocidio no se puede demostrar. Luego nos echaremos todos las manos a la cabeza y diremos, ¿dónde estábamos mirando? Miramos para otro lado. Exactamente, luego será, ¿y cómo es posible que esto se dejó que ocurriera? Efectivamente. Entonces, legalmente, ¿cuáles serían los genocidios de la historia? Legalmente yo creo que hay un consenso de que el genocidio perpetrado por el Imperio Turco Otomano contra los armenios en 1915, el genocidio perpetrado por los nazis contra los judíos en la Segunda Guerra Mundial y el genocidio en Ruanda. Son los tres oficiales. Sobre los cuales no vas a conseguir disputas, o sea, no vas a conseguir debates ni mayores discusiones. Como muchos políticos con respecto al de Turquía, pero eso ya es un tema aparte. Eso ya es una negación también obscena que no tiene nada que ver, pero seriamente en términos académicos se aceptan. Pero fuera de eso, cualquier otra situación, empezamos en unas áreas muy complicadas. Incluso los Gemeres Rojos, que por cierto ahora mismo se están juzgando a los... Y decía yo en la conferencia, y ustedes que están en los medios, ¿verdad?, que se pueden fijar, ese juicio se anuncia como el juicio del genocidio de Camboya. Sí. Pero los cargos no son de genocidio. Son de crimen contra la humanidad. Crimen contra la humanidad, es verdad. Crimen de guerra, asesinato premeditado. Es cierto, sí. Incluso ahí la dificultad de encauzar legalmente por genocidio a estos individuos. Bueno, Duch y todos estos que al fin y al cabo, desde luego, sí, al fin y al cabo uno dice, bueno, irán lo que tengan que ir a la cárcel y pagarán, pero efectivamente ahí también hay ese caso es terrible porque esta gente ha estado viviendo tranquilamente en la frontera con Tailandia, en un pacto con el Estado camboyano, no estaban escondidos, no estaban perdidos, todo el mundo sabe dónde estaban, entonces ahora finalmente, después de muchos años tratando de llevar a cabo este juicio, de nuevo, en la dimensión simbólica, el hecho de que no sean acusados de genocidio, por otro lado, también tiene importancia por lo que estamos diciendo. Es decir, ¿qué se está tratando de comunicar al mundo con este juicio? Nos faltan palabras para definir lo malos que somos. Hay un límite al lenguaje, definitivamente. Creo que es lo único que saco en claro de esto. Carlos, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Esperamos contar contigo en cualquier otro momento en Radio Sefarad. Alex, gracias. Esperamos contar contigo en cualquier otro momento. Seguramente, sí. En Radio Sefarad para otros temas. Señoras, señores, muchas gracias por su atención. Esperamos que esta charla, que esta conversación que hemos mantenido como recuerdo de ese 21 de abril, de Yom HaShoah, el Día del Holocausto, pues que les haya sido interesante y que les haya invitado a ustedes también a la reflexión. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.